Muy bien, el t-test o la prueba T. Esto, nuevamente, el 90% de las veces nos va a servir para comparar de una manera estadísticamente válida dos grupos. También la prueba T o la student t-test, que es otra manera que se conoce, es matemáticamente igual que una ANOVA monofactorial de dos grupos. Entonces, pues matemáticamente es igual, por eso es que lo incluyo en la presentación, en la presentación de ANOVA monofactorial, porque es un caso especial. Entonces, aquí yo generé un ejemplo. Vamos a desarrollar un ejemplo en lo que es la clase. Yo me inventé un algoritmo de entrenamiento de red neuronal que supuestamente logra los mismos resultados, pero en un tiempo más corto. Entonces, para familiarizarnos con los términos que vamos a ver en ANOVA, nuestro factor es método de entrenamiento. Tenemos el método de entrenamiento viejo y tenemos el método de entrenamiento nuevo, que es el B, el que yo generé. Y este factor, los niveles de este factor es algoritmo A y algoritmo B. Viejo, el que está en el paper anterior, y el algoritmo B, el que nosotros proponemos en nuestra investigación del estado del arte. Acá, cuando utilizamos student t-test, esto es lo que determina, vamos a comparar A con B, es lo que podemos hacer, comparar dos grupos diferentes. Si fuéramos a comparar A con B con C para un método de entrenamiento, ya ahí necesitamos el análisis de varianza monofactorial, que es el siguiente ejemplo que vamos a desarrollar. Nuevamente, si tenemos dos grupos que vamos a comparar, pues el t-test es lo suficientemente bueno. Típico, y esto se los digo por cultura de la maestría, generalmente se los piden a la hora que en la defensa de propuesta ustedes en la metodología muestran el experimento que tienen pensado desarrollar, es la tablita del análisis de varianza de la ANOVA, describiendo los factores y los niveles de los factores. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos únicamente un factor que es el método de entrenamiento, y los dos niveles de ese factor es algoritmo A y algoritmo B. Entonces, de una vez nos vamos a familiarizar con esta tablita. Eso sí, les hago una promesa, más adelante vamos a agregar más factores, vamos a agregar más niveles. Acá estamos, t-test, dos niveles, un factor. Vamos a comparar si mi algoritmo de entrenamiento es mejor. Entonces, si bien vamos a desarrollar o vamos a utilizar la t-test en el contexto de R, donde R pues nos hace las cosas por detrás y nos presenta los resultados, es importante entender un poquito de qué trata la prueba T. Primer punto, aquí los apuntadores, por favor que lo dejen claro en el documento, es las pruebas paramétricas. Cuando hablamos de pruebas paramétricas, estamos hablando de t-test, de pairwise t-test, estamos hablando de ANOVA monofactorial, estamos hablando de ANOVA de dos factores, estamos hablando de experimentos 2 a la K, estamos hablando de ANOVA multifactorial, de todas las pruebas paramétricas. Estas tienen supuestos y es nuestra responsabilidad probar que los supuestos se cumplen. En el caso que estamos viendo hoy de t-test, dice que las poblaciones deben estar normalmente distribuidas. Si esto es un supuesto de la prueba, es algo que tenemos que verificar y lo vamos a hacer, pero es importante tenerlo presente. Otro supuesto de la t-test, dicen que las dos poblaciones tienen la misma varianza. La student t-test tiene este supuesto, pero R por defecto utiliza la Welch t-test. Entonces, apuntadores, por favor, lo dejan por ahí. R por defecto utiliza la Welch t-test, que no tiene este supuesto.
lo cual pues es conveniente. Si uno quiere aplicar la t-test, le tiene que poner ahí un parámetro para que sea asumiendo esto, pero por defecto y la que vamos a utilizar hoy, él utiliza la Welch t-test, esta que está acá, cuando no tengamos la misma varianza. Por defecto R lo utiliza. Entonces vemos que T es un parámetro que básicamente nos saca la diferencia entre las dos poblaciones y lo divide entre el error estandarizado multiplicado por la raíz cuadrada de 2 entre n. Entonces, para todos efectos prácticos, es matemáticamente igual a un ANOVA monofactorial. Sin embargo, esta prueba tiene algo característico y es que la expresión matemática no nos dice mucho. Esto, pues, digo, una diferencia de promedio se divide entre el error estándar. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso cómo lo podemos aplicar? Eso es lo que vamos a analizar. Muy bien, entonces, continuemos hablando de la t-test. Vemos el numerador. Veamos el numerador. En el numerador vamos a tener la diferencia de promedios. Dígase, esto es en el numerador. Entre más grande la diferencia, más grande el numerador. Ahí puse denominador, pero no tiene sentido. Esto es numerador. En el denominador tenemos el error estándar de la diferencia de los promedios. Se vuelve más pequeño si el tamaño de la muestra disminuye. Quiere decir que entre menos muestras tengamos, el denominador va a ser más pequeño, por lo que va a incrementar el resultado de la prueba T. Eso tenemos que tener presente. En el mundo ideal deberíamos tener tantas muestras como la población, pero no es posible. Entonces se vuelve más pequeño si el tamaño de la muestra disminuye. El valor T se hace grande si la diferencia de los promedios es grande, tiene todo el sentido, está en el numerador, se hace grande si estos dos son grandes, o se hace grande si las variables disminuyen. Si lo que tenemos acá disminuye, correcto, lo que está en el denominador disminuye, eso amplifica el resultado total, o si el tamaño de la muestra incrementa. Entonces, para obtener T alto, diferencia entre promedios, disminución de las varianzas, incremento del tamaño de las muestras. Y lo que se calcula, lo que vamos a calcular es la probabilidad de ver T bajo la hipótesis nula utilizando una distribución T. Y acá, entonces, vean lo que hemos visto. Vimos la prueba T, la expresión de la prueba T, vimos cómo puede incrementarse el valor de T y dice que T lo que es una probabilidad de observar la hipótesis nula en una distribución T. ¿Y qué es una distribución T o cómo es una distribución T? Es algo muy similar a una distribución normal. Tiene las siguientes características. ¿Se parece mucho a una distribución normal? La distribución normal, común y corriente, no necesariamente tiene el promedio en cero. Si tomamos una distribución normal y la estandarizamos, el promedio va a estar en cero. En una distribución normal, cuando conocemos la varianza de toda la población, es una distribución tipo Z. Una distribución normal estandarizada donde conocemos la varianza de toda la población es una distribución tipo Z. ¿Qué es una distribución T? ¿Qué es una distribución T? Es una distribución muy parecida a la normal estandarizada, con la diferencia de que no conocemos la varianza de la población. Lo que conocemos es la varianza de las muestras. Esto lo determina la varianza de las muestras. Entonces vamos a ver que la forma de la distribución T va a estar asociada a los grados de libertad. Y aquí está asociado a los grados de libertad
está asociado al tamaño de la muestra. Muy bien. Estos conceptos, lo importante es, los repasemos, ustedes los van a tener en los apuntes de clase, los van a tener en los videos y los pueden consultar cuando los requieran. Por el momento, los vamos viendo para que ustedes los tengan de referencia. Definición de la distribución T. ¿Qué vamos a encontrar en la distribución T? Es una distribución de la ubicación del promedio de nuestra muestra con respecto al promedio verdadero dividido entre la desviación estándar de la muestra multiplicado por raíz de n. Básicamente, resulta que la distribución T está matemáticamente formulada, lo que pasa es que es una matemática es un tantito concha. Aquí lo que tenemos que entender es, de todo esto que yo les estoy hablando, es que el valor T, vamos a definir un rango en la distribución T. ¿Qué nos define estos límites en la distribución T que acabo de dibujar? Estos límites los define el tamaño de la muestra. En donde pongamos ese límite lo va a definir el tamaño de la muestra. Nosotros vamos a calcular un T con esta fórmula que habíamos visto hace rato. Entonces, fácil, si el T nos da aquí adentro, siempre es, fallamos en rechazar la hipótesis nula. Fallamos en rechazar H0. Si el valor T nos da fuera del rango, rechazamos H0. Recordando lo que habíamos visto en clases anteriores, hipótesis nula. En la hipótesis nula es nada es diferente, todo es igual. Si el valor T nos da dentro de estos rangos, quiere decir de que nuestros promedios no son estadísticamente diferentes. Si nos da fuera este rango, quiere decir que nuestros promedios son estadísticamente diferentes. Entonces, eso es todo. Nuevamente, repasando lo que acabo de decir, ¿cuál distribución T específica vamos a utilizar? Depende de los grados de libertad. ¿Qué determina los grados de libertad? El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra también nos determina el, el rango, el corte, dentro de los cuales el valor de T nos queda dentro, no rechazamos la hipótesis nula. Si nos queda fuera, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, pues eso es la distribución T. Importante, acá los apuntadores, por favor, lo dejan en la sesión, lo dejan en los apuntes. Si la muestra es mayor a 30 o de 30 para arriba, no hace falta utilizar la distribución T, sino que utilizamos la distribución Z, que básicamente es la distribución normal estandarizada. Esto es un aspecto técnico. Entonces, esto es la definición que les mencioné anteriormente de que es la distribución de la ubicación del promedio de la muestra con respecto al promedio de la población es conocido como la distancia estandarizada. Y con esto podemos construir un intervalo de confianza que lo vamos a ver en los resultados de cuando en R ejecutemos la prueba T. Muy bien, distribución T. Verificamos si la prueba estadística es un valor más extremo a lo esperado de la distribución T. Digas, es básicamente lo que les dije, que si estamos acá, no rechazamos la hipótesis nula, si estamos acá, sí la rechazamos, si estamos fuera del valor. Los grados de libertad están asociados al tamaño de la muestra, también ya lo expliqué, y para tamaños grandes podemos utilizar la distribución Z. Bien, entonces
Cuando ustedes investiguen, si ustedes llegan y buscan en la literatura, necesitan comparar promedios y se vayan a la parte de las pruebas T, van a encontrar tres tipos de pruebas T. Está cuando usted solo tiene un grupo, que eso es cuando se compara un promedio contra un valor teórico. Cuando tenemos dos grupos, que es el que estamos viendo acá, que es cuando tenemos, por ejemplo, dos algoritmos y queremos ver si hay una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Y el tercer caso es cuando tenemos un PER t-test que estamos viendo acá. No lo voy a desarrollar en el curso, pero es importante que ustedes manejen el concepto de qué es el PER t-test. El PER t-test es cuando un dato corresponde a dos mediciones. Vamos a ver si por acá lo puse. Ejemplo, un medicamento para la presión se tiene que tomar en la misma persona para obtener un dato, se tiene que tomar en la misma persona antes y después. Cuando hay esta dependencia en la toma de datos, lo que se va a aplicar es un PER-T test para determinar si en este caso el medicamento tuvo un efecto significativo en la presión arterial del paciente. Entonces, como lo vemos acá, el dato requiere dos mediciones. Un solo dato requiere dos mediciones. Y existen varias clases de experimentos que necesitan mediciones de esta clase. Entonces, por ejemplo, el desempeño en una habilidad antes y después de llevar un curso. Es otro caso de donde se utilizaría un PERT test. Importante, ahí les quedan los apuntes, que tengamos presente que esta clase de pruebas existe. Y con esto dejo hasta acá el video y con lo que continuaremos es con un ejemplo de t-test.